molesta y rezongo porque ocurre eso, pero también es más válido, me parece, preguntarnos si estamos haciendo algo para mejorar eso o no. El objetivo de este Ateneo es simplemente contar la forma que nosotros tenemos, o que estamos trabajando, cómo estamos trabajando actualmente. No implica que esta sea la mejor forma, la forma correcta, y que es la única manera de hacerlo. En los últimos tiempos se ha visto que hubo un gran aumento en la demanda, en las solicitudes de pruebas de laboratorios por parte de los médicos, y muchas veces esto nos imposibilita tener la atención necesaria y suficiente para poder estar atentos en aquellas pruebas o determinaciones que realmente van a ser útiles para arribar el diagnóstico del paciente. Por todo esto se hicieron varios estudios, y en varios de ellos la conclusión es que aproximadamente entre un 25 y un 40% de los pedidos que recibimos en el laboratorio son innecesarios. En un día normal, a números redondos, le voy a dar un ejemplo, nosotros pre-pandemia tenemos alrededor de 200 pedidos en el sector de química clínica del Hospital Ferrando, por lo cual estaríamos hablando que de esos 50 a 80 pedidos serían innecesarios. Debido también al impacto económico que esto genera, es importante que nos empecemos a plantear o que empecemos a pensar en propuestas para tratar de disminuir esto y de solucionar este problema. Antes de continuar con esto, quiero detenerme a contarles qué es lo que se espera de un laboratorio de análisis clínico, y como primera objetivo o meta es un resultado correcto en el paciente correcto, en tiempo y formas correctas, es decir, que esa muestra sea tomada adecuadamente, que el paciente cumpla con todas las condiciones preanalíticas que se le sugirió para ese estudio, que esa muestra tenga una trazabilidad dentro del laboratorio, de tal manera que estemos seguros que cuando tenemos un resultado, ese resultado es de ese paciente y no de otro, que el paciente esté perfectamente identificado, que se lo entregue en el tiempo pactado previamente o en el tiempo que se ha establecido en la institución para dichos estudios, o de acorde a la urgencia de la clínica del paciente, y en formas correctas, ya sea las formas impresas, online o telefónicamente, pero siempre tratando de tener un registro de que se hizo una entrega de un resultado. Elección correcta del test, esta es la importancia, y en lo que más voy a hacer hincapié es elegir los test que son adecuados y que van a permitir o contribuir realmente para arribar al diagnóstico del paciente. Esto se nos hace imposible en el día a día a veces por la gran demanda que tenemos, y en conjunto con esto también lleva a que muchas veces, lamentablemente, no tengamos el tiempo para interpretar correctamente esos resultados y terminemos siendo lo que ninguno de nosotros queremos, que somos unos simples expendedores de datos. Tenemos la capacidad y la formación suficiente para generar un conocimiento científico, un conocimiento individualizado, que va a contribuir al diagnóstico de un paciente, pero lamentablemente en el día a día a veces eso resulta complejo. También un asesoramiento adecuado en cuanto a qué hacer con el resultado. No, por ejemplo, en un paciente ambulatorio que muchas veces viene con un pedido para una posterior consulta con su médico de cabecera, y a veces la programación de entrega es en varios días, pero si tenemos algún resultado alarmante, no quedarnos con qué pasará con ese paciente, con la duda, o dejarlo simplemente en el sobre, o esperar a que retire el paciente, sino tener la voluntad de tratar de comunicarnos con ese paciente, de hacerle saber la importancia de que acuda antes de lo previsto a ver a su médico, siempre cuidando las palabras, tratando de no generar sustos en el paciente que pueden provocar efectos contrarios. Con todo esto quiero remarcar nuevamente que no somos unos simples expendedores de datos, que nosotros se espera mucho más de nosotros que solo eso, y por eso es fundamental tratar de, entre todos nosotros, y en conjunto con los médicos y con todos los que utilizan los resultados del laboratorio, poder acordar para llegar a una adecuada demanda del mismo. Y es importante hacer una diferencia entre control de la demanda y adecuación de la demanda, porque ambos tienen objetivos totalmente opuestos.
El control de la demanda está destinado exclusivamente a disminuir los costos del laboratorio, es decir, hacer las menor pruebas posibles, pero con el fin de disminuir el costo del laboratorio. Sin embargo, la adecuación de la demanda es tratar de darle a cada paciente lo que le es justo y necesario. No excederse, pero tampoco que falten test que le van a, o resultados que van a ser muy importantes para que pueda ser diagnosticado. La adecuación de la demanda va en sentido contrario al control porque no implica necesariamente una disminución en los costos del laboratorio, porque muchas veces esto lleva a que tengamos que sumar estudios para poder llegar al diagnóstico correcto. Pero si nos ponemos a pensar y miramos desde otro lado, si bien no disminuyen el costo del laboratorio, sí va a disminuir el costo global en el sistema de salud, dado que ese paciente va a poder ser diagnosticado tempranamente, se van a evitar todas las complicaciones que acarrea una enfermedad en estadio avanzado, y se le ofrece también a ese paciente una buena calidad de vida, plantearon diversas estrategias que se puede hacer para tratar de corregir esa inadecuación de la demanda o llegar a ese ideal de adecuar la demanda del laboratorio. Entre ellas, educacionales, es preparar ateneos interdisciplinarios, hacer reuniones entre todos los que están implicados en determinados temas y consensuar y planificar determinadas estrategias que lleven al mejor diagnóstico. En el hospital, como educacionales, como ejemplos que se me ocurren a mí, son los ateneos que se dan desde la residencia de bioquímica clínica en conjunto con el laboratorio de análisis clínico para los otros residentes, con el fin de remarcar la importancia que tiene realizar un buen pedido médico, por qué nosotros exigimos tantos datos, qué utilidad le damos a cada uno de ellos. Por otro lado también desde el hospital, no recuerdo exactamente hace cuántos años, pero deben ser 3 o 4, o quizás sean más, desde la docencia del hospital se hace una charla cuando ingresan todos los residentes, en las cuales también está invitado un bioquímico del laboratorio de análisis clínico para que pueda exponer cuáles son los estudios que se están haciendo en ese lugar y que más o menos en general explicar cuál es la forma de manejo que se tiene en el laboratorio. Las guías clínicas interdisciplinarias, lamentablemente cuando miramos unas guías clínicas la mayoría de las veces no están participando, formamos parte, digamos, de ese equipo los bioquímicos, con lo cual también es un llamado de atención para todos nosotros para que nos empecemos a involucrar un poco más, y más allá de que capaz nos resulte difícil poder llegar a decir, pero yo quiero, o aspirar muy a lejos, por ahí es mucho, pero más allá, se pueden traer guías internacionales o las guías que surjan, pero se pueden llevar al lugar de trabajo y hacer nuevamente reuniones con los servicios que están implicados y adaptar esas guías al lugar en el que estamos con lo que tenemos en ese lugar. Pero estar siempre nosotros ahí presentes para recomendar cuál es el test adecuado, qué metodología es la adecuada, cuál podemos disponer nosotros, qué dificultades va a tener elegir esa u otra metodología. En cuanto a los sistemas de información, nos abren muchas puertas porque nos permiten hacer una educación continua. A diferencia de las educacionales y las guías clínicas, lo controvertido por ahí es que estas son muy eficientes si se hacen de manera repetida y frecuente. Si se hacen una vez de forma aislada, probablemente no lleguemos a los resultados que esperamos. Con el sistema de información ocurre lo contrario, se puede hacer una educación de manera continua, adicionando notas al pie del resultado. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio de análisis clínico, en el sector de química clínica, agregamos una nota cuando estimamos la tasa de filtración glomerular por medio de fórmulas, agregamos una nota al pie de los resultados para que el médico tenga en cuenta que hay en determinados pacientes o en determinadas situaciones que no es aplicable esa fórmula. Información del número y coste de las pruebas solicitadas también sería una opción, porque muchas veces quizás los que no están dentro del laboratorio consideran que como un resultado sale muy fácil y muy rápido, o pasás una jeringa en el estado ácido base y se largan un montón de parámetros, uno capaz ellos lo ven como que es algo muy sencillo y no tienen idea del costo que tiene eso. Así que esa sería también una opción. La otra sería eliminar pruebas del volante que ya no se estén realizando o que sean pruebas obsoletas.
actualizarla a las carteras actuales que tenemos en el servicio. Nosotros, hay varios pedidos solicitudes en el laboratorio que ya son impresos, y muchos de ellos tenemos que sentarnos y actualizarlos porque quedaron como venían desde hace mucho tiempo. De igual manera, ahora se están haciendo con algunos servicios pedidos online, y en esos casos particulares sí se actualizaron acorde a la fecha. También otra estrategia sería restringir el número de pruebas, restringir un cierto número de pruebas de acuerdo a la especialidad o como se les ocurra. La verdad que nosotros no tenemos un ejemplo para contarles de eso. O según especialidad, eso sí, lo que se hizo en el laboratorio fue, por ejemplo, para la troponina, se definió que solo puede ser pedida por los médicos cardiólogos. De tal manera que esto obliga a que cualquier otro servicio en el hospital, si sospecha de un infarto, tiene que sí o sí acudir al servicio de cardiología, hacer la interconsulta correspondiente, y luego ellos son los que nos tienen que solicitar la prueba a nosotros. Esto es simplemente una breve introducción, y ahora sí voy a contar un poco lo que se está haciendo en el laboratorio de análisis clínico. Esto se hizo con una reunión con el servicio de gastroenterología y de diabetes y nutrición. Se empezó desde el año pasado con la solicitud vía online desde la historia clínica del sistema informático que manejamos en el laboratorio. Participaron de esta reunión representantes del laboratorio, representantes del servicio de gastroenterología y representantes del servicio de informática del hospital. Y se llegó a un acuerdo de armar estos perfiles para poder hacer el pedido más fácil. El uso de perfiles es controversial, porque lo ideal es que el médico, cuando haga la solicitud de pruebas, lo haga a conciencia y de forma individualizada. Pero en este caso surge el planteo por parte de los médicos que les resulta mucho más práctico cargar por perfil que cargar cada prueba por separada. De igual manera, que carguen un perfil no implica que no le puedan adicionar otras pruebas o que se puedan hacer modificaciones del mismo. Estos son los perfiles que se establecieron con el servicio de gastroenterología, y en el caso del perfil de diabetes, esto es una foto de lo que sería, esa es la pantalla que nosotros vemos del sistema informático de historias clínicas del laboratorio. Ahí está el estudio solicitado, pueden ver remarcado en ese cuadro perfil diabetes. Y luego, una vez que nosotros ya validamos en el sistema desde el laboratorio, el médico ya lo recibe, ya lo tiene con todos los datos en la historia clínica. Se pueden adicionar notas y todo. Hay muchas cosas por ajustar. Obviamente surgen nuevos errores que hay que corregir, pero como ventajas que tienen esto se eliminan los errores que tiene en la realización del pedido en papel, mejora el tiempo de respuesta del laboratorio, y en lo que respecta al tema de hoy de adecuar la demanda, este resultado del laboratorio queda en la historia clínica del paciente. Ese paciente va de acá a 2 días, a 3 días a hacer interconsulta con otro médico. Ese otro médico puede acceder a la historia clínica y tiene todo el resultado del laboratorio para mirarlo. Así que es una muy buena forma de mejorar eso. La selección de los servicios de trabajar con diabetes y nutrición y gastroenterología fue basándose en aquellos servicios en los cuales se vio que hacen uso de la historia clínica. Y bueno, por ese lado también estimular un poco a que los otros servicios, si desean de trabajar de esta manera, se impliquen un poco más y empiecen a utilizar más la historia clínica. De la parte de internación, con la sala que se está tratando de trabajar es la parte de terapia, pero todavía no se llegó a implementar completamente. Bueno, ahora otra cosa que estamos haciendo nosotros y lo que hacemos a diario en el sector de química clínica esta es una foto como para que tengan una idea, es una planilla de trabajo que sacamos todos los días, en la cual de izquierda a derecha tenemos el número de protocolo del paciente, el DNI, el nombre y apellido, y la ubicación, el sexo, la edad y la ubicación. Estas planillas nosotros las corroboramos con los pedidos médicos y verificamos que esté ingresado correctamente el paciente, que la ubicación sea la adecuada y que se hayan cargado todos los estudios que se solicitó. Y si faltó alguno se lo agrega, y si hay en exceso también se lo saca. También anotamos en esa planilla
lo que anotamos es el diagnóstico que figura en la solicitud médica. Y luego con esa planilla es la que nosotros vamos al sistema de historia clínica y al sistema de laboratorio para ver qué tiene antecedentes tanto en el laboratorio como en la historia clínica. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos de situaciones que por ahí tenemos más estandarizada la forma de trabajar, porque esto suena muy lindo y a mí me encanta, es muy lindo, pero tiene también su dificultad de que son muchas las patologías que tenemos a diario y que no tenemos, digamos, el conocimiento de decir, sí, para tal patología se hace esto, por aquello o no, pero también eso para mí es un llamado de atención para nosotros porque estamos haciendo las determinaciones, todo, y en muchos casos no sabemos ni para qué la hacemos o qué hace el médico con nuestros resultados. Entonces voy a dar ejemplos de situaciones que más o menos siempre nos manejamos igual. Más o menos porque siempre existen las excepciones para todo. Entonces, verificamos, como les dije anteriormente con esa planilla, la ubicación, los datos del paciente, el que esté encargado todos los análisis que se le solicitó a ese paciente y el diagnóstico. Acá tenemos un ejemplo de esta orden, se verificó el nombre estaba correctamente, el documento también. Otra cosa que también nosotros prestamos atención es a la fecha que figura en el pedido, porque lo que nosotros vamos a hacer cuando vayamos a mirar en la historia clínica online es ver si esa consulta está cargada en la historia clínica y si sumado a este diagnóstico, por ejemplo, control clínico, tiene alguna otra enfermedad de base que justifique que se le haga todo este estudio. El estudio que siempre es más controversial para nosotros, la determinación, es el hepatograma. Es por ahí en el que más ponemos foco, pero no es el único. Por suerte somos varias en el sector y eso también es una gran ventaja porque siempre surgen las dudas y el trabajar con otro es poder preguntar por qué vos opinás que esto le puede ser útil, por qué vos opinás que no. Hay diferencias de opiniones siempre, otras veces estamos todos de acuerdo, pero es muy enriquecedor siempre. Lo que hacemos en este caso en particular es buscamos en la historia clínica online el día de la consulta, como ya le dije anteriormente, y vemos los antecedentes que tiene, si tiene alguna otra enfermedad de base o algo que justifique ese pedido. Si no hay motivos que justifiquen realizar el hepatograma, no se los va a realizar el hepatograma. Si en la historia clínica nosotros vemos que ese paciente, además de ese control clínico, vemos que tiene consultas por cardiología, por tener hipertensión o estar en tratamiento por ser hipertenso, en esos casos lo que nosotros hacemos es, no se realiza igual el hepatograma, no le realizamos urea en un principio y agregamos las tasas de filtración estimadas por fórmulas TKD-EPI o la MDRD4, siempre y cuando no presente alguna contraindicación para la utilización de estas fórmulas. Dije la urea no en principio, porque en realidad esperamos a ver el resultado que nos da de la creatinina. Cuando la creatinina nos dan un valor por encima del valor de referencia considerado normal para edad y sexo del paciente, en esos casos le agregamos la urea. Por más que no tengan el pedido, nosotros le agregamos la urea. Otra situación que puede pasar en este paciente es que cuando nos vamos a mirar la historia clínica, nos encontremos que está en tratamiento por una dislipidemia, está con estatinas o con fibratos, y en esas situaciones entonces lo que hacemos es dejarle solo las transaminasas, pero el resto del hepatograma no le hacemos. La GOT más como marcador muscular y la GPT como marcador hepático. Creo que eso es todo lo que hacemos en este caso. También miramos los antecedentes del laboratorio, que también muchas veces nos guían. Por ahí quizás no diga que está en tratamiento por una dislipidemia o algo, pero miramos los valores, los antecedentes que viene teniendo, y tiene una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia, y en esos casos también igual le vamos a dejar las transaminasas. Esta es otra situación, que es el caso de las diabetes gestacionales, y es un ejemplo de los que le dije anteriormente, que tenemos varios pedidos que no están actualizados con lo que se hace al día de la fecha. En estos casos, por ejemplo, nosotros no realizamos colesterol HDL, LDL, que figuran en ese pedido, sí le realizamos colesterol total,
el cual no figura allí. Y la fosfatasa alcalina, vemos si la paciente está en el tercer trimestre, no le realizamos tampoco, dado que puede generar confusiones. Fosfatasa alcalina en el tercer trimestre es cuando tiene mayor producción placentaria, y por lo general está por encima de los valores de referencia que nosotros tenemos, porque no tenemos diferenciados los valores de referencia para esa población. Por lo cual nos ha pasado muchas veces que hay embarazadas que la mandan de los centros de salud para que le hagamos ácidos biliares porque tiene una fosfatasa alcalina alta, sin tener clínicas ni antecedentes que lleven a una sospecha de una colestasis gravídica. Yendo al caso de las colestasis gravídicas, nosotros lo que le hacemos es, siempre el pedido es ácidos biliares. Se acordó con el servicio de tocoginecología que siempre el pedido tiene que ser realizado por un médico, no por un obstetra, y que en lo posible siempre sea la paciente evaluada por el servicio del hospital. Si viene derivada del central y los tiempos dan adecuadamente, le sugerimos que vaya primero a que sea evaluada por el servicio de tocoginecología, y luego ellos deciden si realmente es necesario ese pedido o no. Otras veces nos ha pasado que llegan embarazadas, que tienen todas las clínicas, que vienen derivadas ya, o que ya tienen un antecedente, que vienen derivados de los centros de salud, y en esos casos algunas veces la realizamos directamente ya los ácidos biliares, pero les sugerimos, una vez entregados los resultados, y insistimos, que tienen que ir al servicio de tocoginecología para que sea evaluado por un médico de allí. A los ácidos biliares nosotros le agregamos las transaminasas siempre, debido a que para estadificar, ver el estado, el nivel de riesgo que tiene esa embarazada, es importante tener estos valores. Dependiendo de eso, dependiendo del riesgo que tenga la embarazada, va a ser un tratamiento ambulatorio o va a requerir internación para el tratamiento, y en función también de la edad gestacional. Otro ejemplo es el perfil de diabetes, que le mostré que anteriormente que estábamos empezando con ellos a hacer los pedidos online. Este es el pedido preimpreso, que nuevamente también tenemos que actualizarlo. Lo que modificemos creatinina, a menos que justifique el diagnóstico de situación particular del paciente. No se hace proteinuria 24 horas, no se hace la uremia en un paciente con móvil de diabetes, en un control diabético, no le hacemos hepatograma. La uremia, de la misma manera que comenté en el caso del paciente que venía por un control clínico, si vemos que la creatinina da un valor patológico, le agregamos la uremia. Y el hepatograma, también los mismos criterios. Si vemos que este paciente además tiene una dislipidemia y está en tratamiento, le agregamos también. O si tiene otra enfermedad, alguna hepatopatía que justifique hacerlo, también se le realiza. Todo eso nosotros vemos con la historia clínica y con los antecedentes en el laboratorio. Siempre consideramos que un test es inadecuado o que se lo puede obviar de hacer, siempre y cuando el no hacerle no implique un detrimento en el cuidado del paciente. Si revisamos a estos pacientes, la tasa de filtrado glomerular estimada por fórmulas, la MDRD4 y la CKD-EPI en algunas situaciones, nosotros usamos la CKD-EPI en los pacientes con mayores de 70 años, si bien en las bibliografías existen otras fórmulas para ese tipo de pacientes, por el momento es la que nosotros estamos utilizando. Nosotros le realizamos en la primera orina de la mañana el índice albúmina-creatinina y o el índice de proteína. Antes de realizar la orina, vamos que si hay un control previo, han pasado 12, si tiene un valor, evaluamos, Meli, se cortan huellas. Sí, y yo tengo problemas de conexión. A mí me salió también la pantalla de los... Bien. ¿Ves?
Bueno, Si no querés, sé si terminá seguimos o esta diapo y para la dale. siguiente cambiamos a la otra idea. Bueno, entonces, bueno, el índice albúmina-CREA, si tenemos un valor normal, y no pasó el año todavía desde que se hizo, no le realizamos y se le escribe, se le adjunta una nota al pie de los resultados, donde se le aclara que se recomienda realizar anualmente cuando el valor es normal, o menor de 30. Y la selección para, en el caso de el índice proteína CREA, cuando tenemos, siempre en el perfil de diabetes, nosotros tenemos una orina completa. Entonces nosotros miramos lo que dio en esa orina completa y vemos que si dio de una cruz o más de proteinuria, y no hay ningún signo de daño renal, no hay microhematuria, no hay células tubulares, no hay cilindruria, en esos casos, y hay piocitos, hay leucocitos o hay hematuria franca, en esos casos nosotros no cuantificamos la proteinuria y simplemente va de manera cualitativa en esa orina y se le sugiere al médico que cuando pase ese proceso agudo se le vuelva a realizar el estudio de índice de proteína creatinina. Si no ocurre esto, si no hay leucocitos, es un sedimento normal, no patológico, en esos casos sí se le realiza. Otra cosa, en el pedido siempre, y siempre no, en el ingreso de perfil de diabetes siempre se cargan las dos pruebas, hemoglobina glicosilada y fructosamina, pero también nosotros nunca se hacen las dos. Se selecciona si el paciente recién es un nuevo paciente para nosotros, ahí en el laboratorio, en el servicio. Estoy hablando de situaciones particulares, doy ejemplos en los que más o menos tenemos estandarizados. Después siempre hay excepciones, siempre hay cada situación que se analiza en particular y que no es que estamos estancos y que siempre no, sí o sí se hace esto o no se hace aquello. Pero esto es el perfil de diabetes en esos pacientes. Cintia, disculpa, te consulto. ¿Cómo Sí, hacen, por ejemplo, con los pacientes que vienen de las privadas, por ejemplo, los institutos privados? Porque a mí particularmente lo que me pasa es de que vienen sin diagnóstico, que es lo que pasa en el hospital, también nos pasa que vienen sin diagnóstico. Pero de última en el hospital yo tengo la posibilidad de comunicarme con el médico, pero por ejemplo, lo que es pacientes externos, vienen, no sé, yo te digo, yo estoy en la parte de endocrinología ahora, ajá. piden TSH una vez al mes. O sea, o piden, el otro día me pasó de que tuve una paciente que tenía 2 pedidos de TSH el mismo mes, uno inicio de mes y otro final de mes, por ejemplo. ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse con los profesionales que no trabajan dentro del hospital? ¿Tienen alguna forma, alguna leyenda o algo que en el análisis de que ustedes sugieran un diagnóstico? Porque todos sabemos No, que está el decreto ese en el que dice de que cómo tiene que estar formada una solicitud médica, pero bueno, a nosotros se nos hace difícil y a veces hasta imposible que los médicos lo cumplan en el hospital. mira, dentro de todo en el hospital, a mí me llamó mucho la atención cuando yo pasé al turno mañana, porque la mayoría de los pedidos tienen el diagnóstico. Pero sí tenemos ese problema que vos decís, por ahí vienen los pacientes o nos traen directamente las muestras de los pacientes que están presos y directamente viene el policía que no tiene idea de nada, digamos, acá con los pedidos y los tubos todos. Y en esos casos, la mayoría de las veces no tenemos antecedentes en la historia clínica ni nada. Y si el médico no nos puso un diagnóstico que justifique, no se le realiza. Ah, perfecto. Bien. Sí, porque acá por lo general vienen con la lista completa de análisis y ni siquiera un diagnóstico. O sea, nada que justifique que le pidan, no sé, todo, ¿entendés? Sí, no, Bien. nosotros en esos casos no se le realiza si no tiene el diagnóstico ni nada. Puede haber una postura de que no esté bien o que esté bien, distintos puntos de vista. A veces eso también puede motivar un poco a que el médico en el siguiente pedido
coloque Que lo haga si como es un corresponde. diagnóstico o justifique, digamos, por qué realmente quiere ese estudio. Claro. Aparte, también te das, o sea, en esos pacientes en particular que digo que me acuerdo ahora, que tenemos bastante problema, generalmente vienen con un pedido preimpreso en el que se tiene que tildar qué va a pedir y se tildó todo, sin Tal cual, discriminar sí. nada. Lo mismo Pasa nos lo pasa mismo también acá. por ahí con el servicio de adolescencia de ahí del hospital, que también tilda todo sin discriminar nada. Y bueno, nos lleva a pensar como que nos fue muy a conciencia, por ahí quizás se hizo el Permiso, Sí, nos Cintia. pasa lo mismo acá. sí, Voy a aclarar una cosita. Es muy certero lo que se sabe. Tenemos nosotros muchos pacientes que vienen derivados de los laboratorios periféricos, que son pacientes que deberían ser atendidos en el laboratorio central, y bueno, por X motivos lo terminamos acabando nosotros, y vienen con unas órdenes kilométricas donde está tildado, como dice Cintia, todo, y muchas veces la mayoría sin ningún tipo de diagnóstico. Nosotros para ese tipo de pacientes aplicamos el mismo criterio, en lo que va desde que empezamos a hacer esta auditoría interna allá hace unos años atrás con el doctor Velasco, hasta el día de hoy creo que contadas las veces que vino un médico en particular a cuestionarnos por qué nosotros no recibimos una u otra determinación. Lo cual demuestra que evidentemente por ahí nuestros criterios o son acertados o realmente el médico pide por pedir y no le importa o no mira los resultados que nosotros muchas veces le informamos. De hecho, muchos pacientes de consultorio externos vienen con esas órdenes que mostró Cintia. Muchas veces vos entras en la historia clínica y los pacientes, los mismos médicos anotan el diagnóstico del paciente, el motivo de la consulta, y Rosy, se apagó tu micrófono. ahí me escuchás, Cintia. Se apagó de vuelta. Estudiando ahí. Ahí se te escucha, sí. Se te escuchaba un poco, yo al menos te escuchaba un poco cortado. Sí, yo también. Sí, bueno, no sé en realidad en qué parte me quedé, pero sí, en realidad es como en parte para ratificar un poco lo que vos decías. Nosotros tenemos muchos pacientes, decía, de los consultorios de los laboratorios periféricos, que deberían ser pacientes del laboratorio central. Por el motivo lo hacemos nosotros, y bueno, el criterio siempre es el mismo para todos los tipos de pacientes. Le hacemos lo que creemos conveniente, sobre todo en aquellos que no tienen ningún tipo de diagnóstico, no tienen historia clínica dentro del hospital. Para ese tipo de pacientes nos manejamos igual hasta el día de hoy. No hemos tenido nunca el reclamo de ningún profesional de por qué nosotros hemos dejado de hacer algún tipo de determinación. Realmente por eso creo que también nos lleva a nosotros a pensar que muchas veces los pedidos de laboratorio lo hacen sin ningún tipo de criterio. Es más, como dice Cintia, nosotros nos tomamos el trabajo de entrar en la historia clínica de cada paciente, y a veces el profesional pone el motivo de consulta del diagnóstico, y dentro de los pedidos de laboratorio solamente hemograma, orina completa, y de vez en cuando, y según la patología de base, puede dejar escrito en la historia clínica de patagrama. Cuando vos vas a la orden médica, donde está la solicitud del laboratorio, muchas veces te tiene patogramas, CK, LDH, lípido, cosas que no figuran en la historia clínica, y uno realmente se hace la pregunta, ¿por qué lo piden si realmente evidentemente no le interesa? Pero bueno, nosotros hemos trabajado bastante en esto, y hasta ahora, como lo he dicho, no hemos tenido, digamos, ningún tipo de llamado de atención o de consulta, o ningún profesional se acercó de por qué nosotros trabajamos de esa forma. La verdad que es muy poco y puntuales los casos en los cuales no le reclamamos, por ejemplo, un patograma. Y con respecto a la orden acá que se está hablando de las órdenes de diabetes, sí que cabe aclarar que los chicos saben que una paciente que está embarazada, en ese caso corresponde, piden entonces ellos, si ese tipo de paciente, por más que esté autorizado para el programa de diabetes, sabe que corresponde una vida de 24 horas. Pero generalmente trabajamos así, seguimos haciendo bastante bien, creo. Perdón, sí. No, está bien. Gracias. Muy bien, gracias, Rosy. Bueno, no, y para terminar, bueno, hemoglobina glicosilada fructosamina, que les comentaba que
que siempre se ingresan. La forma de trabajo que ya se está preestablecido con el servicio de nutrición es cuando es un paciente nuevo, tanto para el servicio como para nosotros, siempre se empieza haciendo solo fructosamina hasta que se vea que el paciente mantiene valores de glucemias más o menos estables y de fructosamina, y ahí ya se empieza así a hacer el seguimiento con la hemoglobina glicosilada. Y esto simplemente como para contarles que desde junio del año pasado se había empezado a implementar esta planilla en la cual dejábamos registrado, esto fue una idea de una de las bioquímicas del laboratorio, de Natalia Alcaraz, que dejar registrado cuando teníamos pedidos médicos que estaban ingresados mal, o sea, mal identificado el paciente, o que les faltaban datos, no tenía el documento, no tenía la historia clínica, no tenía diagnóstico, lo que fuera. Si faltaban o sobraban determinaciones, están mal rotulados, eso servía más, teníamos una planilla tanto para los pacientes ambulatorios como para los internados, en los pacientes internados, como para tener un segundo control. Siempre los chicos, los técnicos, cuando hacen la extracción le colocan a los tubos números internos, el mismo tubo en la orden, en el tubo, el mismo número, cosa de que ante cualquier duda podemos corroborar si realmente pertenece a ese paciente o no esa muestra. Lamentablemente nunca pudimos reunirnos a ver qué indicadores íbamos a sacar de eso, pero eso era de hacer estas planillas, poder establecer determinados indicadores, ver dónde estamos parados y ver de qué manera vamos a evaluarnos, cada cuánto, cómo vamos a hacer un seguimiento. Con esto de la pandemia ahora se dejó directamente de hacer estas planillas porque estamos yendo 1 o 2 bioquímicos por semana y la verdad que lleva mucho tiempo. Y bueno, nada más eso, o sea, en los pacientes internados no puse ningún ejemplo porque no es así como tanto por ahí en los pacientes ambulatorios en estas situaciones particulares, en las otras son tratamientos individualizados, digamos, del pedido en función del diagnóstico, y en los pacientes internados miramos mucho que no tengan los antecedentes ya hecho un estudio en el laboratorio y que no justifique repetirlo, el diagnóstico no justifica la repetición, pero es complejo, digamos, hacer esto, a mí me gusta mucho, pero también te lleva a que todos los días tenés algo nuevo, una patología nueva que no tenés ni idea de si realmente podés hacerle esto o no. Y un poco también para que no crean que siempre, digamos, estamos sacando todos los pedidos cuando no sabemos si realmente eso es útil o no, terminamos por dejar la determinación cuando tiene un diagnóstico, siempre y cuando tenga un diagnóstico el paciente. Bueno, y más que nada eso, tampoco venía el caso, o sea, iba a ser un Ateneo, me pareció muy aburrido contarles todas las situaciones que tenemos, porque no era la idea simplemente dar un pantallazo, y también que este Ateneo sea un puntapié para poder juntarnos entre nosotros mismos primero y poder charlar y evaluar si lo que estamos haciendo está bien, si podemos mejorarlo, si podemos cambiar algunas cosas o no, si hay cosas que simplemente tenemos que reforzarlo. Así que bueno, sin nada más que decir, puse esta imagen porque se considera que la interdisciplinariedad puede ser vista como un caleidoscopio. Este instrumento óptico en su interior tiene varios espejos de diferentes tamaños, de diferentes tipos, en diferentes ángulos ubicados, que puede ser por analogía, se puede hacer referencia a las diferentes disciplinas, y lo lindo de esto es que cuando uno mira a través de este instrumento, ve una imagen, si lo mira desde un ángulo, y cuando lo gira ve otra imagen, lo cual nos puede hacer dar cuenta, digamos, la importancia que tiene trabajar en equipos, que siempre la mirada de esto nos va a hacer ver algo que nosotros por sí solo probablemente no lo podíamos ver. Nada más, pues todo. Y acá está la bibliografía, si a alguno les interesa ver un poco más. Muchas gracias. Muy lindo, sí, súper interesante y súper importante para nosotros para poder aplicarlo. Gracias, Nati.
Sí, Sí, hola, ¿se escucha? sí, Una pregunta, a ver si logro, digamos, que se entienda. sí. Todo este trabajo que me parece excelente porque son los famosos criterios que cuando nosotros decimos formar criterios bioquímicos, yo creo que son estos y donde nosotros aplicamos mucho nuestro conocimiento Sí, y donde tenemos la fortaleza también. Yo hace mucho no voy a la guardia del Hospital Ferrando, ¿no? Estoy ahí, ujú, pero no, me refiero por guardia no solo en el laboratorio de la tarde, sino que también los sábados, los domingos, donde prácticamente todo el mes cambia todos los días cambia, digamos, el bioquímico de guardia y es muy difícil el aunar criterios en la guardia, ¿no? Mostrar sobre todo que esos mismos criterios que se usan a la mañana, adaptados obviamente, porque en un laboratorio de guardia, se apliquen y se cumplan en todos los bioquímicos, ¿no? Yo creo que es un gran desafío, por eso digo, aclaro, yo hace mucho no estoy en la guardia, porque o sea, no conozco el hoy cómo está la guardia, pero creo que es un gran desafío que todos los criterios que se aplican a la mañana o en el laboratorio general eh, se logren adaptar y también se logren aplicar en el laboratorio de urgencia para que el mensaje al médico y a los servicios sea uno solo, porque por ahí, bueno, sabemos las varias situaciones que por ahí vivimos bueno, del hemograma que se hace, no se controla, el hepatograma que se hace, depende del bioquímico, se hace en la guardia, me refiero, depende sí. del bioquímico, por ejemplo, un sábado, un domingo, bueno, no hagan, si hay reactivo, hagan, por ejemplo, porque sabemos que si no está itérico el suero, no lo hacemos por ahí a la tarde, y qué interesante, o qué desafío es integrar todos los criterios para dar un solo mensaje, no sé cómo está la situación, te pregunto, digamos, o cuál es la situación respecto a eso. Mira, es así, sigue igual como hasta hace un tiempo que vos estabas ahí. Lamentablemente, como vos decís, es difícil unificar criterios y que nos pongamos de acuerdo y que todos hagamos lo mismo, sí, unificar criterios, digamos, es bastante complejo. Pero bueno, también yo con este Ateneo me pongo contenta de que lo estoy viendo a Lucho ahí, y ojalá que haya mucho más del laboratorio, porque inclusive dentro del laboratorio muchas veces escuché yo desde ahora que estoy a la mañana, que cuando se dice en química hace falta gente, dicen, ¿para qué? Si ustedes están todo el día sentados ahí con la computadora y ustedes le ponen a la muestra en el equipo y ya sale y listo. Y ustedes se van tarde porque ustedes vienen tarde, ustedes se van tarde porque ustedes quieren. Todos esos comentarios son típicos, ¿viste? Así que bueno, no sé si está Lorenita Parra en particular, que la otra vez le dije que me gustaría que escuche, porque la verdad que inclusive entre nuestros compañeros desconocen que nosotros estamos haciendo todo esto. O sea, saben que miramos las órdenes, pero después de que nosotros nos tomamos el trabajo de chequear y de revisar si ya tiene antecedentes previos, si ya tiene un laboratorio previo y tratar de no repetirle, o sea, desconocen. Y por ahí a nosotros, qué sé yo, cuando vemos que se le hizo vuelta, la verdad que nos parte el corazón ver que le hagan indiscriminadamente por ahí otras cosas. Pero bueno, no estoy criticando, por favor no lo tomen a mal, estoy diciendo, pero la idea es que con este Ateneo tratemos de reunirnos, de ver, de mejorar eso, como vos decís, o sea, primero entre nosotros, dentro del laboratorio, y después salir e ir a hablar con los médicos y plantearle esto a los médicos, que no porque tengamos un super equipo y ponemos el tubito y sale en 10 minutos todas las determinaciones, sea barata y le sirva a él, digamos, va a tener 2 hojas de resultado y no va a saber ni para dónde mirar. O sea, no. Y nosotros también vamos a tener la sobrecarga de la cantidad de valores que tenemos que validar y vamos a empezar a validar sin pensarlo, digamos, lo cual para eso no estudiamos, digamos. Sí, tenemos hola. una pregunta de Marcela, ahí está. Ah, ¿me escuchan? Sí. Sí. Mira, Cintia, a mí me preocupa mucho la etapa preanalítica en el laboratorio central. Y al escuchar tu charla, yo digo que la selección de análisis la hacen cuando el paciente ya se fue, ¿verdad?
cuando tienen todas las órdenes juntas y van viendo qué análisis son pertinentes, cuáles no, en función al diagnóstico que está escrito, ¿verdad? Así es. Y no sé cómo hacen, por ejemplo, hay algo que a mí me gustaría saber cómo lo implementan ustedes, porque faltan datos en la etapa preanalítica, o sea, el central se caracteriza por tener mucha gente y todas las órdenes vienen con el diagnóstico de control, o diabetes o hipertensión arterial, y nada más. Eso no es un diagnóstico, eso es cumplimentar un trámite, nada más. Entonces, en la etapa preanalítica, alguien tiene que tomar los datos, como la medicación que tomó, si está en ayunas o no, sí. Y no sé, ¿ustedes lo hacen o no? Porque eso también ayuda a decidir, o sea, ¿cómo sabes si el paciente está tomando estatinas o fibratos si no preguntas la medicación? A eso voy, ¿no? Sí, mira, nosotros no, los bioquímicos no están, lamentablemente no hay ningún bioquímico que esté, digamos, todo el tiempo ahí. Sí, a la mañana lo que se hace, hay un bioquímico de semana siempre, que es el encargado de estar controlando todo, y bueno, y los técnicos que están capacitados, que saben siempre que le hacen preguntas a los pacientes, no de medicación y eso, que sería lo ideal, coincido con vos. Nosotros sacamos esos datos de la historia clínica. Si en la historia clínica no dice que esté tomando eso, probablemente no le estamos informando el hepatograma y quizás le sea útil. Pero ya se escapa de nosotros. No estamos nosotros ahí preguntando, como tampoco estamos dando las indicaciones, todas las condiciones con las que tiene que venir cuando el día que se le da el turno. Eso lo hace la parte administrativa. Pero, yo creo, ¿me escuchás? Sí. Yo creo que un poco también eso no entra dentro del preanalítico, porque la mayoría de nuestros pacientes, no sé si la mayoría, pero una gran mayoría son pacientes que se atienden en el hospital. Entonces nosotros tenemos acceso a la historia clínica de esos pacientes y que más que menos manejamos el historial del paciente. La mayoría de las veces vos entras y mirás y el paciente no es la primera vez que entró al hospital. En el caso del laboratorio central, yo creo que es porque ellos manejan más los pacientes que son de las zonas periféricas. Eso no, me parece a mí, no tienen la posibilidad de nosotros de entrar a la historia clínica y verificar qué servicio le atendió, qué le hizo, qué medicación tomó, y porque más que, no sé, pero poner la mayoría de nuestros pacientes una vez tuvo internación dentro del hospital. Así que nosotros sabemos, ya sea que entre por la guardia o que entre por ambulatorio, que alguna vez adentro de nuestro sistema estuvo. Muchas veces pasa por ahí, sabemos que contamos con esa historia clínica de soporte. Lo cierto es sí, se podría mejorar en este aspecto del preanalítico, pero no sé, para mí a veces escapa del profesional. No, para mí no escapa, pero es difícil, es verdad, porque cuando hay muchos pacientes, hoy mencionaba Cintia, son 200 peticiones por día de química clínica y bueno, y de las otras áreas se van aumentando, son más de 200 pacientes por día, es difícil, pero la verdad es que tiene que ser controlado eso en la etapa preanalítica. La medicación y las condiciones que se necesitan, o sea, tendríamos que avanzar sobre eso. Pero se debería que, nada más por que eso. Yo no sé si hubo, no sé bien a qué hora empezó el Ateneo, pero yo vi la última orden y decía de diabetes y nutrición, por ejemplo. Y en general son pacientes que ya son nuestros, que entras a la historia clínica y si alguno de los servicios le dio alguna medicación o entró o viene con una orden de consultorio de adentro del hospital, es un paciente que vos lo podés seguir por la historia clínica. Tenés esta posibilidad, esta ventaja. No, tampoco estoy diciendo que está bien o que esté mal lo que estamos haciendo. Es un punto que se puede mejorar, pero por ahí uno tiene el respaldo de la historia clínica del paciente que entra por consultorio, o que, por ejemplo, esta doctora que Stani, la señora, la que hace consultorio a la tarde, ella cuando hace consultorio te dice, yo tengo que poner lo que me pide, Lanteri.
Bueno, ella te dice, yo tengo que poner lo que dice en la computadora y en la computadora me pide tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, el paciente ingresa por consultorio dentro del hospital y aparte de moverse dentro de su historia clínica, nosotros después podemos entrar a la historia clínica y decir, bueno, ¿por qué vino? Entra por un síndrome de Willis. Y resulta que después podemos ir viendo que ya nos pasó, que vamos investigando la historia clínica y nos damos cuenta que entró para una cirugía de apéndice hace un tiempo atrás. Tenemos esa ventaja, pero no es un punto que se puede mejorar y hay que entrenar a alguien o a varios para que puedan hacer eso. Yo creo No, que a de varios. todas maneras tenemos que dejar en claro que las indicaciones a los pacientes se le da, hay una carpeta donde están para cada tipo de determinación qué condiciones debe tener el paciente para ir concurrir al laboratorio, las horas de ayuno que debe tener, cómo debe recoger una orina de 24 horas en el caso que así lo requiera. Todo escrito, y los chicos que están encargados de dar los tours, más allá de que no esté la supervisión del ojo clínico o un bioquímico en este momento, ellos saben bien cómo son las indicaciones que se deben dar a los pacientes. Por ahí falta mejor nuestra visión o dar un poquito más presente en el momento de la extracción, pero las indicaciones que se le dan a los pacientes para cada tipo de determinación, eso está perfectamente estipulado en el laboratorio. Un trabajo que le hicieron muy bien el doctor del Blanco y otros colegas en un tiempo atrás, y que revisando y actualizando casi de forma periódica, eso es algo que está estipulado. Sí pasa, por ejemplo, con algunos pacientes muy celulosos que son nuestros pacientes, y muchas veces nosotros, cuando tenemos la orden y miramos y creemos que no corresponde hacerle porque el diagnóstico así no lo requiere, y el médico considera que, bueno, ese paciente específicamente un paciente diabético protocolizado que está con tratamiento de estatina, ellos no nos ponen eso. Cuando ven que nosotros no le informamos un hepatograma, en la próxima consulta, que generalmente es de los 3-4 meses, la mayoría de las veces aclare con el paciente que está bajo tratamiento con estatina o fibrato. O sea que está todo muy universal, sino que ellos nos pasan el paciente que así lo requieren, que muchas veces nosotros inclusive se lo agregamos si está perfectamente aclarado en la historia clínica, pero creo que lo estamos aceitando, incluso los médicos, por ahí ellos ya saben que nosotros tenemos esa conducta en el laboratorio, en esos pacientes nos aclaran y nosotros perfectamente tenemos, o sea, hasta ahora madres críticas. ¿Entienden lo que dice Rosy? No sé, te escucha cortado, Rosy, no sé por qué. Yo coincido, digamos, sí, en parte Lucho tiene razón que la mayoría de los pacientes tenemos esa ventaja, Marce, de que nosotros podemos ver en la historia clínica, pero coincido con vos totalmente en que tenemos que trabajar y tiene que estar un bioquímico presente ahí en la etapa preanalítica. Yo cuando fui a rotar por el Garrahan, me acuerdo que ellos tenían 3 o 4 bioquímicos destinados a la etapa preanalítica, y en ese momento yo en mi ignorancia decía, ¿para qué tantos para controlar esto, digamos? Y hoy en día la verdad que sí, creo que tienen que ser varios los que tienen que estar entrenados y tenemos que estar a diario. Y lamentablemente, por la demanda que tenemos, a veces se complica eso. Y algo que sí, nos reunimos en marzo la última vez con la gente de informática del Hospital Ferrando, y nos habían comentado que estaban hablando con vos por el tema de para poder unificar las historias clínicas, de tal manera que ustedes también puedan tener acceso, o es lo que yo entendí al menos. Sí, pero la sí, idea era trabajar en conjuntos con ustedes, o sea Sí, que es eso sería así. lo ideal, eso sería Yo estoy buenísimo. trabajando, ideando propuestas como para trabajar con el sector, viste, de atención del paciente. Ajá. Y bueno, tengo como meta, antes de que termine el 2020, de ver cómo puedo yo recabar esos datos. Son poblaciones diferentes, ¿no es cierto? Como decía la persona que habló anteriormente, que no lo pude identificar. Son poblaciones diferentes. Pero bueno, yo creo que siempre se puede hacer algo como para ir mejorando, y la etapa preanalítica es donde más, no sé, más trabajo tenemos para hacer por ahí. Y la posanalítica también, yo también tengo cosas en mente para hacer. Así que sí, me encantó Totalmente de acuerdo. el enfoque de la charla, ¿no? Sí. Creo que Luis tiene algo para comentar. ¿Me escuchás, Meli? Sí, escuchamos.
Sí, yo estaba escuchándome, te felicito, sí, estuvo muy bien, es un puntapié inicial porque el tema es demasiado amplio. Yo subrayo el tema de uno de los aspectos que vos mostraste, una planilla al final, donde, a ver si me equivoqué, si me equivoco, no entendí bien, donde tratan de cuantificar los eventos que suceden para medir. Y esa es una de las partes más importantes, que es medir la cantidad de eventos para poder actuar. Si no, uno hace más o menos a lo que uno más o menos cree, y me parece que nosotros desde el año pasado, bueno, Pablo no está ahora acá, hay un programa en el que participaban varios laboratorios, en el que estábamos indagando el tema de informatizar esa parte de la etapa preanalítica, que es la medición de los eventos, para que se pueda hacer no a través de una sola persona, sino que en el sistema del laboratorio se pueda medir. Ejemplo, una muestra coagulada. Una muestra coagulada puede ser, no es una muestra total, puede ser la muestra del paciente que fue a hematología, pero no la que fue a química, ni la que fue a medio interno, ni la que fue a otro sector. Entonces, para hacer todo eso, uno necesariamente, con el volumen, más el volumen de trabajo y de muestras que manejan ustedes, deben tener informatizado, porque si no es casi un esfuerzo agotador y que acotado en el tiempo, y que es como tener una buena idea, pero que no se puede implementar y termina desilusionando, entre comillas, a la persona que lo está haciendo y a los demás. Así que me parece que, primero, me parece muy bien medir la cantidad de eventos, buscar la forma de que eso se pueda hacer sistemáticamente y que involucre a todo el personal, no a una persona, ni a dos, ni a cuatro, sino a todos. Que sea como una tarea que no le agregue trabajo a la persona. Eso se vio, yo espero alguna vez mostrarles, nosotros encontramos lo encontramos, digo porque no nos lo habían mostrado, dentro del sistema informático que ocupamos, de Infinity, donde se puede sistematizar y obtener esa información de forma muy, muy rápida. Y una vez cuantificado ese evento, por ejemplo, ¿cuántas órdenes vienen mal cargadas? ¿Cuántas órdenes vienen, no sé, cuántas de esos pacientes y de dónde vienen? ¿Y de dónde vienen? Porque entonces uno puede actuar en forma mucho más acertada. Puede ser que de una sala vengan mal, y no de todas. Entonces el problema estaría mucho más acotado. O sea, investigar la causa de los problemas y medir y cuantificarlo, para mí es la primera etapa. Y me parece... Nosotros estábamos tratando de juntar esa información en la guardia a la tarde para ver, no para decirle al médico, che, flaco, le están sacando a todos los pacientes coagulados. Estábamos tratando de juntar todos estos datos para ver qué promedio de coagulado teníamos, cuáles estaban mal rotulados, qué falta traía la muestra preanalítica. Pero con esto de la pandemia y claro, a nosotros nos pasó lo mismo, Lucho. A nosotros nos pasó lo mismo, con esto se tuvo que agotar, pero no, a mí me parece que ese es el camino, buscar la forma de sistematizar la medición, aunque sea implementarlo como muestra piloto, si quieren, con alguna parte, para ver cómo funciona y empezar a hacerlo extensivo. Eso podría ser alguna alternativa. Si se tiene en el mismo sistema, ya ganaste el 70% de la batalla. Y después actuar en consecuencia. Y lo otro, Negra, es otra parte que dijiste vos también, que se refería al manejo online de la información, porque tiene un montón de ventajas, y con todos los errores que conlleva eso, los tiempos de respuesta del laboratorio, y hay mucha gente que veo que trabaja en el interno y en la guardia y en emergencia, saben el enorme valor que tienen los tiempos de respuesta en la guardia.
no solamente la calidad del dato que informamos, sino los tiempos de respuesta. El tiempo de respuesta es fundamental porque si los tiempos son demasiado extensos, obviamente que invalidan, por más que el resultado esté súper controlado, bien hecho, bien elaborado, etcétera, etcétera. Y ese sistema online a nosotros nos ha permitido reducir, pero ostensiblemente, los tiempos de respuesta, y que tenemos todavía una tarea enorme por mejorar para el feedback con las salas, pero se ha mejorado mucho con la emergencia y con la terapia, con lugares que requieren rápida respuesta, digamos, Claro. de los datos. Así que me parece excelente que ustedes tengan eso. Sí, Yo creo que eso creo es importante. Sí. Creo que esto que dice él es muy importante porque lo que hace es exigirle al médico, cuando vos le das una respuesta más rápida online, como dice él, lo que hace es exigir al médico una mejor respuesta para con el paciente. Sí, nosotros vendría a ser como que le tiramos la pelota al paciente, al médico, para que solucione la vida del paciente. Para que tome decisiones, acordémonos varias veces que, claro, no que sea el resultado del laboratorio sea la corroboración de hice bien o hice mal o me faltó un poco. Claro. O sea, a más de uno de nosotros nos tocó alguna vez llamar y decir, che, mira,